Mientras tanto, vamos a abrir la escritura en Hebreos 11. Bueno, pues les decía que cuando Dios prepara las cosas, las prepara muy bien. Sí, así es. Y la verdad es que mejor introducción para el pasaje que nos toca hoy, nos corresponde analizar, no pudo haber habido el testimonio de Michelle. La mejor introducción no puede haber, porque estoy en el capítulo 11, los versículos 4 al 7, en la sección que he llamado La fe es perseverar para ver. Y ahora tenemos los ejemplos que nos da el autor de Hebreos, y empezamos por los ejemplos que hay entre la creación y el diluvio, en ese periodo de la creación al diluvio. Y entonces, del 4 al 7 dice así el pasaje. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. ¿Sí lo tienen? Entonces vamos a leerlo juntos, del 4 al 7. Bueno, acompáñame, dice así: por la fe Abel, lo voy a leer yo, ustedes sigan. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y vuelto aún a dar por ellas. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de haberse traspuesto tuvo testimonio, antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Los que queremos agradar a Dios y los que quieren alcanzar el galardón para entrar en la presencia de Dios tienen que vivir por fe, tenemos que vivir por fe. Es la manera de vivir plenamente en la tierra y de agradar a Dios, porque solamente aceptando por fe la realidad de las cosas invisibles, de las cosas que no se ven, es entonces que podemos tener en esta vida un camino y un derrotero, entendiendo que las cosas, creyendo las cosas invisibles, porque provienen de ese Dios invisible que le ha puesto el orden a las cosas, y entonces podemos tener comunión con Él. Entonces, por la fe podemos vivir sabiamente. Realmente podemos vivir por la fe sabiamente. Por la fe podemos vivir. Por la fe es como podemos enfrentar con valor cualquier circunstancia. Como nos acaba de testimonio Michelle, y nos ha dado testimonio en su momento Marilena, y nos ha dado testimonio Nora. Es por la fe que podemos vivir sabiamente y enfrentar con valor cualquier circunstancia, incluyendo la muerte. Por la fe podemos ser considerados locos porque tenemos y obedecemos a Dios. Hasta locos podemos ser considerados. Y por la fe podemos ser arrebatados vida cuando Cristo regrese. Amén. Entonces, a continuación, después de que habló, desde que nos introdujo y nos habló de lo que es la fe, entonces, a continuación, después de definir la fe, viene una larga lista de aquellos hombres y mujeres que por la fe han vivido. Y es bien interesante. Yo cada vez que, entre más estudio esta carta, más me sorprendo y más veo ahí la riqueza que esta carta tiene. Porque tenemos una larga lista, pero no es por casualidad que estén en el orden que están. El primero al que se refiere o al que hace alusión, no solo por el orden cronológico, sino hace algo muy interesante. Dice: por la fe los antiguos dieron testimonio. Y el primer antiguo del que nos habla es un hombre que recibió buen testimonio por su fe, llamado Abel. Su ofrenda, comparada con la de Caín, fue una ofrenda aceptada por Dios. En cambio, Dios no aceptó la de Caín. Ahora, esta ofrenda fue aceptable a Dios. Dios rechazó la de Caín,
no porque la de Caín no estuviera bien hecha. Fíjense que hay que poner aquí atención. A veces hemos pensado que la ofrenda de Caín no fue una ofrenda bien hecha. A veces hemos pensado que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque dice en el Génesis que Abel trajo de lo mejor para ofrendar a Dios, y luego dice que Caín trajo ofrenda. Y de ahí a veces deducimos que Caín no hizo una ofrenda bien hecha. Pero en realidad no es el problema la ofrenda. El problema no estuvo en si puso de esta manera o de esta otra, o si estaba de este ancho o de este angosto. No, porque no, ni siquiera había una reglamentación. Es una ofrenda que entregan Caín y Abel. El problema no estaba en la ofrenda. El problema estaba en el corazón y en la conducta del oferente. Ahí es donde estaba el problema. No que si hubiera dado o traído de la mejor cosecha o no, o lo hubiese puesto en determinada manera o no, sino que el problema estaba en el corazón. Y cuando vemos en Génesis, ahí encontramos que Dios no le pide a Caín que corrija algo en cuanto a su ofrenda. Lo que sí le dice es que lo amonesta en cuanto al pecado, y le dice y lo insta a hacer lo bueno. Y le dice: ¿por qué te enojas? Si hicieres bien, serás reconocido. Ahora, ¿qué hace Caín? En lugar de corregir su conducta, empeora las cosas. Empeora las cosas y se convierte en el primer asesino. Porque la diferencia no estaba en lo sacrificado ni en la manera de sacrificar, la diferencia no está en lo ofrendado, en la manera de ofrendar. La diferencia radica en el corazón de la persona que ofrenda o que sacrifica. En 10:38 hemos visto que el justo vivirá por la fe. Y entonces, Dios aceptó las ofrendas de Abel como prueba, y eso nos demuestra que Abel tenía un corazón obediente a Dios, un corazón amoroso a Dios. Y resulta que ¿quién de los dos es el que vive? ¿El obediente o el desobediente? ¿Quién de los dos es el que vive físicamente? ¿El obediente o el desobediente? Resulta que Abel, siendo el obediente, es el que termina siendo asesinado por su hermano. Pero dice aquí que aún en la muerte, la propia muerte no pudo impedir los beneficios de su fe. ¿Por qué? Porque a pesar de la violencia y injusticia que sufrió, recibió de parte de Dios aprobación y vida. Y entonces por eso aquí en el versículo nos dice, en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y muerto aún, me brinqué lo que sigue, y dice, y muerto aún, habla por ella. La ofrenda de Abel habla por Abel. Y aunque su vida después del asesinato es un hecho que no se ve, recuerden, la fe es la certeza de las cosas que no se ven. La vida de Abel después del asesinato ya no se vio, pero fue una vida real, porque Dios lo llevó a su presencia y Abel siguió viviendo. En realidad, Abel murió su cuerpo físico, pero él siguió viviendo, y aún muerto habla todavía por el ejemplo de la obediencia. La muerte física no pone fin ni al valor ni a los efectos de nuestra fe. Esto es algo que tiene que ver claramente cada uno de nosotros. La muerte física no va a poner fin ni al valor de nuestra fe ni a los efectos de la fe, porque fe significa vida, aunque la evidencia que se vea sea muerte. Abel vivió y sigue viviendo. Pero Abel, por su fe y su obediencia a Dios, murió. El segundo ejemplo que nos muestra en el versículo 5 es un contraste en ese sentido con Abel, porque Enoc, por su fe, evitó la muerte. Dice en la Escritura, y lo encontramos también en el Antiguo Testamento, por la fe Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Entonces, Enoc es aquel cuya fe le evitó pasar por la muerte. Y cuando
leí este versículo 5 y recordé la historia de Enoch, me acordé de una frase popular que es muy conocida, que dice que en esta vida nada es seguro, pero lo único seguro es la muerte, dice, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Que ni esa es cierta. Aquí no es cierta. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para levantar a una persona de fe a su presencia sin que tenga que pasar por la muerte. Enoch no murió, Enoch fue traspuesto y levantado. Así lo hizo con Enoch y así lo va a hacer también contigo si tienes la bendición de que Cristo venga antes de que tu vida en la tierra muera. Amén, amén. ¿Sí me explico? Sí. Antes de que tu vida en la tierra acabe, porque en 1 Tesalonicenses 4:17 nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y dicen, luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados a las nubes para recibir a Cristo en las nubes. Así que si nos toca a nosotros que Cristo venga en este próximo año, entonces no veremos muerte, seremos arrebatados. Ahora, si bien si tarda un poquito más, entonces nuestro cuerpo descansará y estaremos con Dios. Pero aquí el contraste que me llama mucho la atención y quiero llamar la atención de ustedes es que uno por la fe fue asesinado, otro por su fe fue levantado. Y aquí sí, perdón, pero nos hace como que cortocircuito algunas teorías de la fe, que la fe todo y que por la fe todo tenemos que declararlo. Es que el Señor hace lo que Él quiere. Amén, así es soberano, y como Él quiere. El testimonio de la Escritura indica que Dios trasladó a Enoch porque él caminó con Dios. Eso significa porque agradó a Dios. Ustedes cuando busquen el caso de Enoch, y a propósito no les voy a dar la cita bíblica para que les den ganas de buscarlo, pero cuando vean el caso de Enoch dice que Enoch caminó con Dios. Eso significa agradó a Dios. Y aquí vemos varios que nuestro anhelo es caminar con Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Caminar con Dios. Anhelamos agradar a Dios. Y el versículo 6 declara que nadie puede agradar a Dios sino por fe. Y Enoch agradó a Dios porque tenía fe. Y porque tenía fe, Enoch no conoció la muerte física. Y porque tenía fe, Abel fue asesinado. Está feo esto, ¿verdad? Como que se desanima uno, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo fe? Ahora tenemos un tercer ejemplo de una fe que obedece. Versículo 7. ¿Qué dice del versículo 7? A ver. Porque él fue advertido por Dios acerca de cosas que no veía. Entonces la fe de él consistió en que él no veía, mas recibió las instrucciones y las siguió aún sin verlo. Así es. Lo que dice el versículo 7 es que nos habla de Noé. ¿Cuántos recuerdan el caso de Noé? Amén. El caso de Noé es tan conocido que hasta los que no son cristianos alguna vez se imaginan el barquito ese. Hay una iglesia que se llama el Arca de Noé. Y no pude evitar el hacerle el chascarrillo al pastor. ¿Qué iglesia? Es el Arca de Noé. ¿En serio estás lleno de animales o qué aún? Pero bueno, ese chascarrillo malo que hice. Pero lo cierto es que todos, de alguna manera, conocemos el arca. Yo creo que hay ciertos momentos, escenas bíblicas que hasta los que no son cristianos las conocen. Cualquiera conoce la escena de Adán y Eva con su manzana, que por cierto no era manzana, pero todos conocen el dibujo de Adán y Eva con su manzana. Todos conocen el arca de Noé, todos conocen una imagen de un pesebre. Hay ciertas escenas que todo el mundo conoce, y una de ellas es esta, el caso de Noé. Y Noé es aquel que obedece porque recibió una advertencia de Dios acerca del diluvio. Ahora, él recibe la advertencia de Dios acerca del diluvio justo en un tiempo en donde no estaban cayendo aguaceros torrenciales, ni tormentas, ni huracanes.
No llovía. Bueno, de hecho sí llovía. Ahí hay no, realmente ese pasaje está un poco confuso. Cuando dice que subía vapor es antes de Noé. Durante la creación, cuando termina Dios de crear todos los seres vivos, dice que no había llovido sobre la tierra y subía vapor. Ya en el tiempo de Noé, ya había lluvia. Ya estamos hablando de otra época. Ya había lluvia, pero en ese momento no estaban habiendo seguramente tormentas torrenciales, ni huracanes, ni nada de eso. Él recibe la advertencia acerca del diluvio y es un evento que iba a ser futuro y por lo tanto es invisible. Tuvo que tener la fe para la certeza de lo que se espera. ¿Se acuerdan que la fe tiene que ver con el futuro? Y habló y actuó basado en ese temor reverente. ¿Por qué hizo lo que hizo Noé? Porque tenía un temor reverente hacia aquí que por su temor obedeció, ¿verdad? Entonces, él lo que tenía era un amor y un respeto y un temor reverente que es el que todos le debemos a Dios. Yo creo que ya esto lo he explicado en otras épocas, en otros momentos, ¿verdad? Que debemos tener temor de Dios. Y algunos dicen, pero es que si Dios es amor, ¿por qué tenerle miedo? No, temor de Dios. ¿Se entiende la idea? Sí. El temor de Dios es un temor derivado del amor y del respeto. Sí. Si yo amo a alguien y le respeto, yo tengo temor de ofenderle, ¿no? Sí. Si yo amo a alguien y le respeto, tengo temor de causarle dolor, ¿verdad? Entonces, eso es temor reverente. No es que yo tenga miedo que si llego a las 11 de la noche y no avise me van a recibir a cacerolazos. Tengo temor de causarle preocupación a mi esposa, tengo temor de lastimar a quien amo. Ese es el temor que debemos tener, y mucho más un temor reverente a Dios. Creo que una parte del problema de tantas sillas vacías y de tantos cristianos mediocres que habemos en el mundo es que falta temor de Dios. Yo creo que de verdad, si de verdad tuviéramos temor de Dios, viviríamos de otra manera. Creo que lamentablemente el saber que somos salvos por la gracia de Dios ha causado que muchos cristianos seamos demasiado relajados, demasiado irreverentes, que en realidad no nos importe obedecer o no obedecer a Dios, que no nos importe adorarlo o no adorarlo. Yo creo que ha habido esa falla en muchos de nosotros los cristianos, porque al quitárnosla, y no sé quién nos lo quitó, pero al no reconocer la necesidad de tener un temor reverente a Dios, a Dios se le adora porque merece reverencia. Y muchas de las cosas las hemos volteado al revés. Por ejemplo, hemos tenido, digamos, algunos conceptos como: qué bien estuvo la alabanza, me ministró tanto. Digo, está padre que la alabanza nos ministre, sí, pero la alabanza no es para que nos ministre, es para que le ministremos a Dios. Fíjense cómo hemos cambiado algunas cosas. Ay, el culto estuvo bonito, me llenó. Qué padre si nos llenó, pero no vinimos a ser llenados, vinimos a adorar a Dios y a escuchar sus instrucciones. Creo que hemos volteado muchas cosas. Y entonces por lo mismo, ahora no tengo ganas. A Dios se le adora. Y Noé reverenciaba a Dios. Y porque tenía temor de Dios, Dios le dio una instrucción que no sé si a ti te hubiera gustado recibirla, pero era una instrucción que sonaba algo loca. ¿Sabes qué? Va a haber un diluvio tan intenso que hasta el monte Everest va a estar cubierto. Cuando no llovía torrencialmente. Cuando no llovía. Y además, y aunque lloviera. Entonces, sí, no llovía torrencialmente, pero aún si lloviera, recibes una instrucción de esa naturaleza. Tienes que tener fe y reverencia a Dios para obedecer.
Me temo que muchos cristianos últimamente no obedecemos a Dios porque no le tememos y no tenemos fe. Ya no digamos que nos ordene hacer un arca, pero ¿cuántas órdenes menores nos da? Y ni caso las hacemos. ¿Ah? Imagínate si nos ordena hacer un arca. Entonces él, en ese momento, Dios le da una orden del futuro invisible y él actuó conforme a su temor reverente y el respeto que le tenía a Dios y a su voluntad. Para el mundo no era un loco. De veras que estaba loco para el mundo. Se burlaban, Pues claro que se burlaban de él, y sí que se burlaban de él. Les parecía loco construyendo un barco lejos del mar. Ni siquiera estamos hablando de que estuvieran en la playa. Estaban lejos del mar. Digo, por lo menos, si hubiera sido en la playa, pues lo loco estaba medio disimulado, ¿no? Pero estaba lejos del mar, sin lluvias torrenciales. Tuvo que enfrentar burlas, tuvo que enfrentar desprecios, y pudo resistir y obedecer. ¿Por qué? Porque Noé creyó la advertencia, porque estaba respetando al que habló y sabía, por su fe activa y obediente, que quien le habló estaba diciendo la verdad. Y por esa fe es que salvó a su familia. Esa fe salvó a su familia. Yo creo que todos nosotros, por nuestra fe, también estamos llamados a salvar a nuestra familia. El Señor Jesucristo dice por medio del apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tenemos que creer como creía Noé, en obediencia total. Porque si creemos a medias, porque si nuestra fe es vacilante, decolorada, tibia, entonces yo le agradezco mucho a Dios que escogió a Noé y no a mí, porque a lo mejor yo hubiera hecho una lanchita, una casita, para que no me criticaran tanto. Pero obedeció. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos. Este es un mensaje breve, pero creo que por lo mismo quiero que quede muy aceptado. La idea de que por la fe Dios va a hacer todo lo que yo quiera es voltear las cosas. Sí. Y convertir a Dios en el obediente y nosotros los que mandamos. Y les confieso que en algún momento de mi vida creía así. Me iba con la idea de que no, pero si yo tengo la fe va a ser. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Amén, amén. Y nos da esta lista tan importante para que podamos recordar una vez más. Por la fe, hubo un hombre que por su fe recibió violencia, injusticia y murió. Pero ese hombre vive y vive para siempre. Y hasta hoy su testimonio habla. Por la fe, otro hombre nunca murió, porque caminó con Dios y Dios lo levantó. Otro fue Ezequiel. Uno fue Enoc y el otro fue Ezequiel. Elías, perdón. Siempre me equivoco. El otro fue Elías. El otro fue Elías. Fue levantado por Dios. ¿Cuál es el problema? Si nosotros nos enfocamos en Elías, por la fe vamos a ser libres de todo riesgo y de todo mal. Y si nos enfocamos en Enoc, y entonces estamos con que no, pues entonces no, todo va a salir bien. Está Enoc, pero está Abel, el contraste. Ambos con fe, pero hay un propósito en Dios. Y hay otro que por su fe, en lugar de ganarse honra y prestigio, todo el mundo decía que estaba loco. Pero por su fe salvó a su familia y el Señor empezó de nuevo. Dios empieza de nuevo. Hay nuevos comienzos. Aquí lo que Dios está buscando, y el Señor Jesús dice:
es adoradores en espíritu y en verdad, es necesario. Y Dios los está buscando. Así que por eso podemos o debemos creer de tal manera que podamos repetir con Romanos: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Cristo. Lamentablemente, muchos de nosotros sí nos separan, no del amor de Cristo, sino de nuestro amor a Cristo. Angustia, tribulación, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué digo todo eso? Por mucho menos que eso. Por mucho menos que eso. Son muchos los que se apartan. Los primeros dos ejemplos de la fe muestran una tensión entre la fe que evita la muerte y las desgracias de la vida, y la fe que enfrenta con valor hasta las últimas consecuencias. El tercero nos enseña que amar a Dios significa obedecerle con temor reverente, aunque el mundo nos juzgue locos. No podemos ver a Dios en este mundo que percibimos por nuestros sentidos. Solamente, como dice el versículo 6, solamente uno se acerca a Dios por la fe. Y nadie busca a Dios a menos que crea que existe y confía en Él. Es lo que dice el versículo 6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le busca, que crea que existe y que es galardonado. Entonces, uno se acerca a Dios solamente por fe, no porque lo veamos. Y nadie busca a Dios a menos que crea que existe y confíe en Dios. Los que quieran agradar a Dios y alcanzar el premio de entrar en su presencia tienen que vivir por fe. Y dice que es galardonador, ¿verdad? ¿Y cuál es el premio? El premio es su presencia. ¿Qué mayor premio podríamos aspirar? A veces pensamos los premios, sí, es cierto, Dios nos habla de que habrá recompensas y galardones. Y está padre saber eso, pero ¿qué mejor premio que la presencia de Dios? Y ese premio ya lo tenemos por la fe. Entonces la verdadera religión significa acercarnos a Dios, y acercarnos a Dios significa mucho más que traerle una petición. Significa buscarlo porque lo adoramos, porque lo amamos y porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Amén, amén. El que se acerca a Dios busca una relación personal con Él y sabe que Dios premiará con la mayor de las recompensas, que podamos estar con Él toda la eternidad. Padre, te bendecimos, te amamos y te agradecemos por esta profunda enseñanza, Señor. Esta enseñanza que sabemos que vivimos por ti y para ti, y por la fe creemos que tú nos escuchas y que concederás las peticiones de nuestros corazones. No quisiéramos pasar por tribulación ni por angustia, pero cuando te es necesario para tu gloria y honra, fortalécenos para poderlo lograr. Una vez más, Señor, te damos las gracias por la vida de Nora y Chel, de Socorro, que en medio de sus respectivas tribulaciones, en medio de sus respectivos aflicciones, ellas se han mantenido fieles a ti y nos ministran tanto, Señor. Gracias, Dios, a mí por darme el privilegio de poder ser pastor de este rebaño donde están ellas y cada uno de mis hermanos que en distintos momentos han pasado por luchas, por victorias, por aflicciones, y han recibido muchas veces también la respuesta que esperaban. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestra fe no caiga, que podamos sobre todo tener como prioridad el agradarte a ti, Señor.
sea que vivamos, sea que muramos, sea que nos consideren locos o nos admiren, pero que nuestro objetivo principal siempre sea agradarte y servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.